Y seguimos en la entrevista con la doctora María Laura Braz, una reconocida neuropediatra. Ella es egresada del Hospital Pérez Carreño y vamos a tratar un tema porque hoy se celebra, hoy 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras. Muy importante. Entonces tenemos ya a la doctora en línea. Estamos contactando con la doctora María Laura Braz, es una gran amiga de la casa, una reconocida neuropediatra. Ella es egresada del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y ella tiene un gran conocimiento, un alto nivel de conocimiento con respecto a las enfermedades raras. Buenas tardes, doctora María Laura. Hola, buenas tardes, amiga Gisbeli y el amigo Ángel, estimados colegas y amigos de toda la vida. Feliz tarde. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un placer tener la calidad de neuropediatra, sobre todo hablando de este tema que, aunque la misma palabra lo dice, son enfermedades raras y muchos no conocen sobre ellas, María Laura. Y queríamos aprovechar en este poco tiempo, que es un tiempo de oro, y a ti que nos pudiste conceder la entrevista, hablar un poco acerca de ¿qué es una enfermedad rara? Bien, hoy particularmente es el día internacionalmente aceptado como el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y según la EuroDirs, que es una de las fuentes de primera investigación de lo que son las enfermedades raras, se definen como enfermedades raras o de baja incidencia o muy baja frecuencia aquellas patologías que evidentemente afectan a un grupo muy reducido de la población. Quizás en la medida en que se extienda el conocimiento y la investigación al respecto de estas patologías, pues dejarán de ser ese nicho muy a un lado o muy difícil de diagnosticar, que es básicamente eso lo que hace que se definan como una enfermedad rara, que son enfermedades poco frecuentes o de baja incidencia en la población en general. Cuando hablamos de enfermedades raras, María Laura, la población muchas veces se pregunta a qué tipo de enfermedad nos referimos, cuáles serían las generalidades de la sintomatología en general de estos pacientes. Claro, lo más importante es saber que las enfermedades raras pues afectan un nicho muy reducido de la población, pero que desde el punto de vista estadístico, las enfermedades raras, dentro de las 7.000 enfermedades que ya están descritas a nivel mundial, el 50% de la población afectada es la población pediátrica, es decir, que estas patologías que tienen un curso crónico, insidioso, de evolución muy lenta, son enfermedades que están presentes desde los primeros meses de vida y que incluso pueden pasar hasta 5 o 7 años antes de que un niño o un adulto, según la edad a la que lleguen estos pacientes, se mantienen sin un diagnóstico. Entonces es muy importante que los pediatras, que son los médicos de atención primaria del niño, porque cuando llega el neurólogo o es porque ya está muy comprometido o es porque quizás ya tiene alguna orientación diagnóstica, pues es importante que los pediatras estén al tanto. Las enfermedades raras, de ese 50% de la población infantil, el 30% muere antes de los 5 años de edad. La mayoría de las veces mueren sin un diagnóstico. Son enfermedades característicamente genéticas, es decir, que el mayor porcentaje de ellas son enfermedades degenerativas que progresivamente van limitando la capacidad de vida de ese niño o de ese adolescente o de ese adulto. Característicamente son niños que han tenido pérdida de habilidades de las pautas madurativas del neurodesarrollo que previamente habían adquirido, o son niños que tienen hipotonía, cuyas causas más frecuentes ya han sido previamente descartadas. Algunas enfermedades raras son de tipo metabólico, como el caso de los errores innatos del metabolismo, pero siempre estas patologías metabólicas también tienen un origen genético, una causa genética por mutaciones muy puntuales, y hay algunas enfermedades desencadenadas por algunos virus, que pueden tener un curso, si se quiere de alguna manera, atípico, convirtiendo la sintomatología en algo poco frecuente, y algunos tipos de tumores o cánceres también son considerados como patologías poco frecuentes. Si nosotros hablamos de la población pediátrica, que quizás sería la que nos atañe a nosotros, siempre es importante tomar en cuenta
esos niños que son hipotónicos, que tienen retardo del desarrollo psicomotor, que tienen epilepsia de muy difícil control, con o sin alguna malformación del sistema nervioso central. Son niños que tienen hipotonía. La hipotonía es un hallazgo muy importante. Casi todas las patologías raras, y en el caso particular de los errores innatos del metabolismo, casi todos cursan con hipotonía, que es una hipotonía de origen central, y algunos pacientes tienen manifestaciones a nivel de piel, a nivel del sistema ocular, lo que es haciendo énfasis en retina y en fondo de ojo en el nervio óptico. Las atrofias ópticas siempre dan una ventana para un diagnóstico. En fin, si nosotros tenemos un niño que tiene alguna de esas sintomatologías y que todo lo que regularmente uno pide en una consulta sale normal, pues tenemos que decir, esto debe ser una patología poco frecuente, necesita un genetista, necesita exámenes metabólicos avanzados. Básicamente es a eso a lo que hay que prestarle atención. Sí, en este caso el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades, ¿cómo lo plantearíamos? ¿Es los exámenes de laboratorio, el examen físico? Si hay algún estudio en específico para la más frecuente, dentro de esas enfermedades raras, la más frecuente, María Laura. Quizás las más frecuentes, si se sospechan, porque obviamente si no las sospechamos no las vamos a diagnosticar nunca, son las enfermedades neurometabólicas o los errores innatos del metabolismo que cursan dependiendo de qué canal metabólico esté afectado, sea el energético, el proteico o el de ácidos grasos. Son todas patologías que van a debutar en los primeros meses de vida, que producen, eso es lo grande que tiene que saber el médico, que producen alteraciones del neurodesarrollo, pérdida de habilidades previamente adquiridas, niños con todas las manifestaciones clínicas que ya mencionamos. Cuando uno como neuropediatra o como pediatra, en el caso particular, por ejemplo, de un niño hipotónico, todo lo que nosotros regularmente podemos pedir de primera mano, bien sean enzimas musculares, electromiografía, todo eso, y nada de eso nos arroja un diagnóstico específico, entonces allí es donde se tiene que abrir la brecha de sospecha para una enfermedad metabólica. Me preguntaba de qué exámenes, esa es una pregunta un poco compleja de responder, porque si bien es cierto que alrededor del 60% de estas patologías pueden diagnosticarse con un buen estudio genético que va más allá del cariotipo. El cariotipo muchas veces puede salir normal, porque el cariotipo lo único que te va a dar son diagnósticos numéricos o estructurales. Allí la intervención genética tiene que ser bajo el estudio de técnicas de FISH o de inmunofluorescencia. Hay que hacer determinaciones enzimáticas si sospechamos de alguna enfermedad metabólica. En fin, hay muchas herramientas para las cuales uno pues puede orientar el diagnóstico, pero quizás la más importante son los estudios genéticos moleculares específicos para lo que el médico esté planteando, porque si el médico está desacertado en su orientación diagnóstica, quizás el estudio genético que pida no le va a arrojar nada, pero puede haber otra enfermedad metabólica u otra enfermedad genética que esté quedando como en un nicho sin hacerse el diagnóstico. Recordamos que estamos conversando con la doctora María Laura Braz, ella es neuropediatra, y en conmemoración de lo que son las enfermedades raras, hemos querido entrevistarla el día de hoy. Fíjense lo bonito que habla mi amiga, la doctora María Laura Braz, una persona con gran conocimiento en el área. Una de las preguntas importantes que tenemos, María Laura, es en Venezuela los estudios para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Existen centros que actualmente estén procesando las pruebas para detectar o diagnosticar estas enfermedades? Bien, en este momento esto es una mención muy a título personal. Yo pienso que en este momento, y tristemente nuestro país vive en un vacío bastante importante desde el punto de vista de las posibilidades de hacer un diagnóstico. Incluso en países del primer mundo hay pacientes que se le hacen cualquier cantidad de estudios de alta tecnología, incluso con técnicas biotecnológicas, moleculares, y no se llega a un diagnóstico, y por eso es que se dice que algunas personas adquieren un diagnóstico 5, 7 y hasta 12 años después. En Venezuela, para la parte de las enfermedades metabólicas, el centro de referencia a nivel nacional es el Instituto de Estudios Avanzados,
que es lo que nosotros o casi todos los médicos del país conocen como IDEA. Allí hay grandes especialistas pues que pueden orientar los diagnósticos, pero es bien importante saber que dentro del tándem o del screening neonatal que se hace no solamente en IDEA, en cualquier otro laboratorio de alta envergadura en Venezuela, el screening no es completo. Por ejemplo, en el caso de nuestra prueba de talón o pesquisa neonatal que se hace en todos los recién nacidos para el descarte de enfermedades neurometabólicas en el periodo neonatal, que es el periodo recién nacido, solamente nos permite descartar fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo congénito y hemoglobinopatías. Entonces, eso es lo único que nos descarta, pero no quiere decir que el niño no pueda tener, por ejemplo, una enfermedad de Pompe. En España, el screening neonatal descarta 70 patologías. En Estados Unidos, el screening neonatal descarta 120 patologías. Entonces, yo digo que hay un vacío pues en ese particular. También la industria farmacéutica en su momento pues podía aportar colaboración, sobre todo para el descarte de enfermedades metabólicas que requieran traslado de muestras hacia el exterior. Eso se estuvo haciendo, si mal no recuerdo, hasta el año 2015, pero bueno, lamentablemente eso ha estado allí un poquito interrumpido, pero pienso que en la medida en que todas las personas hagan manifestación a lo que es una enfermedad rara, se conozcan, pues esas actividades se pueden retomar. Yo pienso que lo más importante es que el médico tenga la sospecha diagnóstica. Eso es lo que te iba a comentar, doctora María Laura. Sí. Yo siempre, de hecho, la sigo en Instagram. Ahorita va a dar su Instagram, por favor, para que los que estén interesados la sigan. Siempre tiene usted información muy importante que de verdad orientan a esos padres que algunas veces se encuentran como desasistidos en la parte de información. Y algo que quería recalcar era que sí, que también lo aprendí de ti, porque he aprendido muchas cosas y en verdad como profesional te admiro mucho. Y es que de verdad, si no sabemos las enfermedades, si no las sospechamos, nunca la diagnosticamos. Y por eso y por eso me gustaría que dieras tus redes porque de verdad que es un Instagram bien educativo. Sí, y es importante pues manifestar que ningún neuropediatra en ninguna parte del mundo va a conocer de entrada las 7.000 enfermedades raras que están descritas. Deben ser más. Exacto. Pero siempre es importante que el médico, si un paciente, cuando nosotros estudiábamos medicina y veíamos una patología, nos colocaban causas principales, causas secundarias y otros. Ese cuadrito chiquito que decía otros, para mí es el nicho donde están las enfermedades raras y ni siquiera son descritas ni en los libros, ni en los posgrados de pediatría, ni en los posgrados de neuropediatría. Entonces es importante que el médico, si un paciente tiene todo lo frecuente reportado como normal, hay que seguir buscando. Bueno, recordamos que estamos conversando con la doctora María Laura Braz y bueno, queríamos hacerte una pregunta, María Laura. Fíjate que las enfermedades raras, lo más raro que tiene es que a veces poco se sospecha. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se pudieran realizar a efectos de masificar un poco el conocimiento de las enfermedades raras dentro de la comunidad? Yo pienso que lo más importante es que dentro de los pensum de estudios de las universidades que otorgan carreras relacionadas al área de la salud, ese tema debería estar incluido. Eso es una percepción muy personal, porque bueno, en el posgrado de pediatría uno está tan inmerso en aprender todo lo normal y lo patológico, pero frecuente, y en manejar el paciente críticamente enfermo, que eso pues se queda allí como en stand-by, y eso debería ser una materia obligatoria para las carreras del área de la salud y más aún para los posgrados como de neuropediatría o de neurología de adultos, porque algunas enfermedades raras pues también se hacen más visibles durante la edad adulta. Y bueno, creo que los medios de información, así como esta valiosa ventana de ustedes a través de este programa, deberían dedicar un poquito de tiempo en comunicar a la sociedad de estas enfermedades, porque a veces los padres asisten a la consulta con curiosidades que nosotros mismos desestimamos y que vemos como algo tonto, y resulta que eso tonto puede ser el primer signo que cuando uno lo ve 5 o 6 años después en retrospectiva
ese fue el síntoma inicial y no le prestamos atención. Siempre he creído que el mejor pediatra de un paciente son sus padres. Así es. María Laura, me gustaría que dijeras tus redes por si alguien quiere localizarte, consultarte algo. Claro, en Instagram mi cuenta es María Laura, todo pegado, _neuro. Y en Twitter es @neuropediatra, termina en T. María Laura, de una forma muy breve, una vez que ya sospechamos, tengamos los exámenes de laboratorio, ponte que podemos estudiar el paciente en nuestro país en lo poquito que se pueda. ¿Cuál sería el equipo de trabajo para este tipo de paciente? Bien, yo pienso que el equipo de trabajo es multidisciplinario y siempre va a ser dependiendo de qué tipo de enfermedad sea. Pero básicamente el equipo de trabajo tiene que ir de la mano del neurólogo, bien sea de adultos o infantil, el genetista, porque esos pacientes obligatoriamente, su núcleo familiar debe ir a una asesoría genética, porque cuando hay un paciente, ese paciente es el caso índice, pero detrás de él, en el árbol genealógico, hay más pacientes que posiblemente estén asintomáticos, y ese es un paciente que podemos diagnosticar e intervenir antes de que se haga muy visible las manifestaciones clínicas. Los fisioterapeutas, los traumatólogos, los pediatras, los psicólogos, los terapistas familiares, o sea, todos forman un conjunto y obviamente dependiendo de los síntomas que el paciente tenga se evaluará la parte de lo que es otras especialidades, el gastropediatra, el reumatólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo. Yo pienso que todos son importantes a la hora de dar el diagnóstico y dentro de ese equipo de trabajo la familia. Perfecto. Porque la familia muchas veces tienen un duelo que no ha sido superado, sobre todo aquellos que no tienen un diagnóstico o que después del diagnóstico no tienen cómo lidiar con el diagnóstico. Entonces la familia, una familia empoderada con la información, es una familia que va a ser partícipe de manera activa en lo que es el abordaje de esa persona que tenga esa enfermedad. Excelente. Doctora María Laura, ya para culminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones como neuropediatra a esa población que nos está escuchando? Bien, primero pensar, sospechar para poder diagnosticar, hacer énfasis muy importante en los niños que tengan hipotonía, que empeore en el tiempo y que no se conozca al detalle la causa. Niños con pérdida súbita de las habilidades del neurodesarrollo, es decir, el niño que venía bien y que de pronto hace una involución. Los niños que hacen epilepsias de inicio temprano, difícil o refractarias al tratamiento. Los niños que tengan dismorfias. Las dismorfias son malformaciones grandes o menores que puede tener un paciente, y obviamente la parte oftalmológica es de vital importancia, debilidad muscular, dificultades para subir y bajar escaleras, o sea, es pensar en todas las sintomatologías que pueda tener un paciente. Yo quiero hacer mención muy especial en el caso del autismo. Si bien es cierto que el autismo no es una enfermedad, entre comillas, hay que recordar desde el punto de vista médico que existe algo que se llama fenotipo conductual, y algunos niños que tienen autismo tienen una enfermedad metabólica de base, por ejemplo la fenilcetonuria. Entonces todos los niños que tengan autismo deben ser exhaustivamente estudiados a los fines de poder descartar que sea una enfermedad de base la que esté produciendo el autismo y no concebir el autismo como una entidad única. Sí, esa intervención es muy importante, María Laura, porque hoy en día vemos mucho el diagnóstico de los trastornos generalizados del desarrollo, de los autismos, y es como tú dices, algunas veces nos sentimos limitados para estudiarlo, pero es importante porque también hay enfermedades mitocondriales que están asociadas a conductas, a pseudoconductas, alteraciones fenotípicas conductuales, en donde si no lo estudiamos, etiquetamos a ese paciente como autista teniendo una patología de base. Correcto. Y las enfermedades mitocondriales, la fenilcetonuria, muchísimas. En realidad siempre hay que estudiar. Laurita, bueno,
Laurita de mi corazón, gran amiga. Bueno, mira, te agradezco la participación, de verdad te admiramos muchísimo. Profesionales como tú de verdad nos inspiran mucho a nosotros. Así y es. con esto pues debemos dar por concluida, por terminada lo que es la entrevista referente a las enfermedades raras. Y bueno, te reiteramos nuestro agradecimiento. No, gracias a ustedes por la apertura y por la invitación a participar y bueno, al público que gentilmente los acompaña en este espacio. Muchísimas gracias, María Laura. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Bueno, estábamos entrevistando a la doctora María Laura Brás, quien nos estaba hablando acerca de las enfermedades raras. En verdad que, como ella lo dice, hay que pensarlo para diagnosticarlo. Y las personas que, como ella dijo algo muy importante, que los pediatras los padres son los mejores pediatras de sus hijos. Así que vamos a un corte de la emisora y luego regresamos.